Hoy vamos a comparar la historia de Mesopotamia y la historia del Antiguo Egipto. Lo primero de todo, cuando hablamos de historia, es comparar dónde se desarrollan cada una de estas dos civilizaciones. Como hemos visto, Egipto se desarrolla en el norte de África, en el noreste de África, alrededor del río Nilo. Y la cultura mesopotámica, literalmente significa entre ríos, que son el Tigris y el Éufrates, se desarrollan en un amplio territorio alrededor del Golfo Pérsico y de los ríos Tigris y Éufrates. Esa es una de las principales diferencias. Sin embargo, no todos son diferencias. El cuándo, la segunda de las preguntas en historia que tenemos que responder. Ambas civilizaciones son paralelas en el tiempo, aunque no están en el mismo espacio, sí son paralelas en el tiempo. Hemos visto cómo a partir del cuarto milenio, 3000, 2000, 1000, hasta llegar a nuestra era, ¿vale? Ambas civilizaciones se van desarrollando de manera paralela. Hay veces incluso que ambas civilizaciones tendrán contactos, unas veces amistosos y otras no tan amistosos. Hemos visto algún emperador por ahí mesopotámico que toma Egipto. Una de las cosas más importantes que hemos visto de ambas civilizaciones es que se desarrollan en torno a los ríos. Por eso entender todas las razones por las cuales las primeras civilizaciones comienzan cerca de los ríos es uno de los elementos más básicos de esta unidad. Suelos fértiles, agua, transporte, alimentación, barreras naturales son algunos de los elementos que hemos visto y que ambas civilizaciones comparten. Recordad todo lo que hemos hablado sobre la agricultura, la importancia de la agricultura desarrollada a lo largo de los ríos. En cuanto a su organización política, el tercero de los elementos varía. Aquí ya encontramos diferencias bastante grandes. La primera de ellas es que, como podemos observar en este mapa, en Mesopotamia se van sucediendo los grandes imperios y cambian muchísimo geográficamente. Es decir, de un origen de las primeras ciudades-estados de la civilización sumeria alrededor del Golfo Pérsico, con Uruk, Ur, Lagash, pequeñas ciudades que se desarrollaron a lo largo en torno al Golfo Pérsico y a lo largo del Tigris y el Éufrates. A partir de ahí fueron consiguiendo los diferentes monarcas cada vez más poder y fueron conquistando grandes zonas. Imperio acadio, babilónico, asirio, neobabilónico, persa, fueron los diferentes imperios que se fueron sucediendo. Algunas de estas sucesiones de imperio incluso no eran ni de esta zona. Los acadios provienen del norte, de la zona de Anatolia. Los persas provienen de más Asia. ¿Vale? Entonces, esto es una de las diferencias, porque a diferencia de esto, Egipto siempre se desarrolla a lo largo del Nilo. Es un territorio mucho más cerrado, mucho más compacto. No tiene nada que ver con el amplio y vasto territorio de Mesopotamia, que se engrandece, que disminuye en función de los conflictos que van desarrollando. Egipto siempre se dividen Bajo y Alto Egipto. Ya sabéis que a partir de la primera etapa, como vimos, que están divididos, pero desde que ya se unifica el Bajo y el Alto Egipto, a partir de ahí ya se desarrolla una historia común, mucho más uniforme, con el reino antiguo, medio y nuevo. Es verdad que entre ellos, como hemos visto, hubo periodos de inestabilidad, de invasiones de pueblos externos que generaban bastante inestabilidad en su organización política. Sin embargo, durante el antiguo, el medio y el nuevo, el imperio se gobernaba más o menos de la misma manera. Así tenemos a las principales figuras, que también son diferentes. Su papel es diferente. En Mesopotamia, el rey emperador, Patesi, hemos visto desde el principio, ¿vale? Irá cambiando su nombre en función de la evolución de los imperios. Era la máxima autoridad civil y religiosa. Esto lo hemos llamado teocracia. Eso sí es algo que comparten tanto los mesopotámicos como los egipcios. Ambas son teocracias, es decir, el poder político y religioso está en una persona. Sin embargo, en eso la parte religiosa es diferente. Os lo he puesto ahí. A los mesopotámicos se les consideraba un enviado de Dios. Sin embargo, pongo por aquí, bajo el faraón era la encarnación terrestre del dios Horus, el dios del cielo. Por eso recibía culto. Es decir, tenía un papel mucho más relevante el faraón a nivel religioso que el emperador o rey mesopotámico. El rey emperador, poco a poco, según ampliaban sus vastos territorios, fue dejando sus funciones religiosas a los sacerdotes. Lo he puesto ahí, su territorio era mucho más amplio, más dividido, por lo que confiaba su control, su administración en manos de diversos funcionarios. El faraón, lo que os he dicho, tenía una conexión muchísimo más directa con,
con los dioses, por eso recibía culto. Concentraba todos los poderes político, militar, religioso, su territorio era más compacto y eso lo permitía hacer de manera bastante más centralizada. En cuanto a la sociedad, las sociedades en ambos territorios eran muy jerarquizadas. Había una minoría de privilegiados y una mayoría de no privilegiados. Entre ellos os he mencionado aquí algo que comparten ambas civilizaciones, que es la importancia de los escribas. Esto lo hemos visto a través de las dos pirámides que hemos visto, ¿vale? Entonces, aquí el rey, da igual que llamemos rey o faraón, pero la minoría privilegiada y la mayoría sin privilegios son comunes a los dos. Comerciantes, artesanos, campesinos, esclavos. Recordad, eso sí, que hemos dicho una cosa importante, los esclavos son bastante más mayoritarios en Mesopotamia que en Egipto. En Egipto es un poco más pequeña. Otro elemento a comparar es la escritura. En ambos lugares surge la escritura por primera vez en la historia, que es lo que nos marca el cambio de la prehistoria a la historia. Primero el cuneiforme y luego los jeroglíficos. Esto os lo voy a dejar a vosotros para que investiguéis cuáles son las principales diferencias. Quiero que atendáis sobre todo a cómo lo escriben, cuál es el soporte que utilizan unos y otros, cuál es el tipo de símbolos. Recordad que hemos visto en los temas, no tiene nada que ver los jeroglíficos, que son figuras, que los cuneiformes, que son mucho más simplificados. Y también quiero que investiguéis un poco qué tipo de símbolos de sistema de lenguaje utilizan. Esto os lo dejo un poco a vosotros para que investiguéis. El siguiente elemento que vamos a comparar es la religión. Ambas culturas son politeístas, es decir, creen en muchos dioses, en varios dioses. La mesopotámica era muchísimo más compleja, porque desde el principio cada ciudad-estado que eran independientes van a aportar cada uno sus propios dioses, y luego como los imperios eran tan grandes y provenían de diferentes lugares, al final su mitología va a ser muy compleja. Tenemos numerosos dioses de diferentes lugares. La egipcia está marcada por desde el inicio, una mitología muy establecida. Os he puesto ahí, es importante el papel de la religión y el Estado, que ya lo hemos comentado en la parte de política. Es decir, el faraón como Dios en la tierra, como una encarnación de Horus, y sin embargo el emperador mesopotámico como simplemente un enviado que va perdiendo ese poder político. En economía y comercio comparten muchas cosas. Por ejemplo, la agricultura de regadío, eso es una de las bases que hemos visto, fue la base de ambas economías. Lo que sí cambia es un poco los productos. Esto en vuestro libro tenéis información sobre cada uno de los productos que cultiva cada uno. Os invito a leerlo y a hacer una pequeña diferencia. Las tierras en ambos casos pertenecían a la minoría privilegiada, al palacio, al faraón o al templo, que se las alquilaba al campesinado. Existía una ganadería en ambas civilizaciones y la artesanía y los comerciantes. El comercio exterior os he puesto ahí, que era mucho más desarrollado en Mesopotamia. ¿Por qué? Porque estaba en un lugar de paso, tenía una excelente situación geográfica y suministraba los productos básicos no disponibles en la región, como madera, piedra y metales. Egipto, sin embargo, aunque vía marítima sí va a tener un comercio bastante activo con otras islas del Mediterráneo, pero por tierra va a ser más activo el mesopotámico. Os he puesto ahí que en ambas civilizaciones no conocen la moneda, esto ya lo hemos hablado en clase, no aparece hasta bastante después, y las transacciones se hacían mediante trueque o utilizaban algún tipo de lámina de bronce o de plata para ello. ¿Vale? Ahora, esto es lo que tenéis que hacer para comparar. Yo os he invitado en esta presentación a comparar en sociedad, en economía, en política, en lugar. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer, esto se llama diagrama de Venn. Es un diagrama comparativo, como veis ahí, es para establecer en cada uno de estos apartados las diferencias y en la parte común las similitudes. Os he hecho a modo de ejemplo eso. Por ejemplo, la diferencia, la localización, en caso de Mesopotamia, es en el Tigris y el Éufrates. En caso de Egipto, es alrededor del Nilo. Esto es una de las diferencias básicas. Similitudes. Las sociedades son fluviales, es decir, son alrededor de los ríos, ¿vale? A partir de ahí os invito a hacer este diagrama de Venn vosotros con la ayuda de este vídeo y con la información que tenéis en el libro. Espero que os resulte fácil hacerlo. Gracias.